Bienvenido a este nuevo curso de actualización en patología autoinmune. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Esta charla se ha grabado previamente porque no estaré ahí. En primer lugar, quería dar las gracias a la DEA por contar conmigo y en especial al doctor Enrique de Ramón también que ha supervisado esta presentación. Para poder mostrar cómo funcionan estas escalas, vamos a poner un caso clínico real. Nuestra paciente era una mujer de 59 años, como hemos dicho, que tuvo la menopausia precoz a los 36 años. El lupus se diagnosticó cuando tenía 34, con artritis que llegó a causar deformidad articular, una afectación importante en la piel, reinó, fiebre, infiltrados pulmonares que se atribuyeron al lupus y que había sido tratado con múltiples medicamentos, prednisona, metotrexate, azatoclina y micofenolato. En el último rebrote lo había tenido en el 2021, donde se le reanudó tratamiento con corticoides, que ya se pudo suspender. Posteriormente se había mantenido micofenolato hasta un año antes y desde hacía 2 años es cuando se había se había llegado a introducir el tratamiento con hidroxicloroquina. Como comorbilidad tenía hipertensión, osteoporosis, había tenido fracturas, había sido intervenida de cataratas y el tratamiento actual que tenía era solo para el lupus, solo estaba con tratamiento con hidroxicloroquina, aparte de difosfonatos y tratamiento antihipertensivo. La enferma había acudido en el 16 de septiembre de este año, sin cita previa, porque había presentado un empeoramiento en el último mes con una erupción pruriginosa generalizada, en la que se había asociado dolor articular, fiebre, y por lo cual 3 semanas antes había empezado tratamiento con corticoides que solo habían producido una mejoría parcial. Aparte tuvo úlceras orales, úlceras en la nariz, caída del cabello y no se asoció a otros síntomas en otros sistemas como disnea, tos o cambios en la orina. En la exploración y la consulta, ahí tenéis la talla y el peso, una mujer normoconstituida con una tensión de 105/70. Se apreciaba claramente la erupción generalizada en el cuero cabelludo que causaba áreas de alopecia, una erupción facial sin exantema malar. Tenía una afectación que ahora vamos a ver fotografía en el torso, en mamas, brazos, piernas. También se asociaban úlceras nasales que eran visibles y el resto de la exploración, lo que era la ocultación cardíaca respiratoria, el examen abdominal era normal y sí tenía dolor a la palpación de las articulaciones metacarpofalángicas donde se veía unas manos con una deformidad de Jacob. Aquí vemos la erupción que se veía en toda la zona del escote, en la cara, no se le hizo fotos de la zona del pelo, de las orejas si las tenía afectadas. También tenía afectadas las mamas, donde veis las costras que se formaron. En la zona de la alta de la espalda, donde también llegan a formarse pequeñas hemorrágicas. Y sobre otra vez el escote, en brazos y piernas. Aquí tenemos las alteraciones, las pruebas analíticas que se vieron, donde se observa la hemoglobina de 10, se ve una clara linfopenia también y neutropenia, las plaquetas en 100.000. La función renal tenía una creatinina 1,11 con un aclaramiento de 50. Tenía un descenso claro del complemento de C13-4, la proteína C reactiva era normal, tenía una elevación de las inmunoglobulinas. Vemos que en la orina, a pesar de la alteración de la función renal, no había claramente proteinuria y lo que era el sedimento era normal. Tenía una elevación de anti-DNA, que previamente en la última analítica había sido negativa. También vemos que tenía anticuerpos anti-SM y SSA. Y teniendo en cuenta las alteraciones que tenía esta paciente, vemos aquí cuáles serían las recomendaciones más recientes de la EULAR, en la que vemos cómo hay diferentes fármacos indicados para el tratamiento, la hidroxicloroquina, los corticoides, diferentes inmunosupresores que están en diferente color según la evidencia que hay, en la cual se utilizan en función de la gravedad, si es leve, moderado o grave. Y por otra parte, los objetivos que tendríamos lo vemos en el lado de la derecha, que sería por una parte la remisión, se habla del SLEDAI clínico de 0,
y se habla también de una dosis de fármacos que se podrían utilizar, como los corticoides, menos de 5. Pues precisamente lo que vamos a hablar en esta sesión es de cómo vamos a valorar el lupus en forma leve, moderado o grave y cuáles van a ser los objetivos de la enfermedad. La valoración de la gravedad en el lupus tiene una dificultad añadida con respecto a otras enfermedades en las que estamos acostumbrados a valorar la gravedad, como puede ser la hipertensión o la diabetes, donde simplemente la cifra de hipertensión o la cifra de hemoglobina glicosilada nos van a indicar el grado de afectación que tiene. En el lupus eso es bastante difícil. Por una parte, por la naturaleza tan heterogénea. Primero, porque afecta a cualquier órgano del cuerpo. En segundo lugar, porque tiene diferentes patrones de evolución. Hay pacientes que entran en una forma crónica activa, la mayor parte son en forma de brotes que remiten, hay otros que entran en una fase quiescente. Por otra parte, cuando vemos los síntomas del paciente, a veces no están derivados de la propia actividad de la enfermedad, sino del daño que se va acumulando, y todo eso hace que sea más difícil su valoración. Pero es muy importante la valoración de la gravedad, y no solo eso, sino además lo que se conoce hoy como estrategia Treat to Target o T2T, que es la búsqueda de la remisión. El establecer un objetivo, que también se hace en otras enfermedades. Por ejemplo, cuando vemos a un paciente diabético, decidimos que nuestro objetivo va a ser un determinado nivel de hemoglobina glicosilada. En el caso del lupus, la búsqueda de la remisión se ha demostrado que disminuye el daño acumulado. Y eso previamente se había demostrado también en otras enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide. El objetivo en el lupus debe de ser el aumento de la supervivencia y la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Para ello, vamos a intentar buscar la remisión o la actividad lo más baja posible, prevenir nuevos brotes, minimizar el efecto secundario de los fármacos y la prevención del daño orgánico. Esto, para poder evaluarlo, lo debemos de hacer en cada dominio de una forma diferente. Para lo que es los efectos adversos, pues comunicación con el paciente. Para la calidad de vida hay una escala la que más empleada es el SF36, hay otras escalas. Pero lo que es la medida de actividad y daño, se utilizan una serie de herramientas de las que hay múltiples. Aquí hemos puesto algunas de las más conocidas, como es la PGA, sería la valoración global del paciente, el LDAI, PILAR o la escala SLDAS. Y para el daño es el SLIC, vamos a explicar algunas de estas escalas, las más empleadas. Pero antes de hablar de las escalas, me gustaría comentar algunos conceptos que nos van a ayudar a entender cuando describamos las diferentes escalas, ¿no? Por una parte, hay índices que utilizamos de forma global que valoran el lupus como un todo, mientras que otros hay escalas de gravedad que solo se dedican a valorar la afectación en un órgano o sistema. Por ejemplo, hay una escala que le veremos después, el índice CLASI, que solo valora la afectación en la piel. Hay otros índices que son sectorizados, en la cual va a valorar la gravedad, pero solo por cada uno de diferentes órganos o sistemas, como es el VILAS, que veremos después. Hay algunos índices que serán numéricos, es decir, valoramos la enfermedad dándole una puntuación y luego según esa puntuación veremos que tiene una mayor, ya indicaremos si es leve, moderado o grave. Otros serán simplemente cualitativos, en vez de un número simplemente vamos a decir que está activa o está en remisión o ha estado previamente afectada pero no tiene o nunca estuvo afectada. Luego, en cada escala, algunos utilizan solo variables objetivas, otros también utilizan variables subjetivas, como puede ser la astenia. También, aparte de variables clínicas, como es la presencia de artritis o determinada afectación de piel, otros utilizan variables inmunológicas, como los niveles de complemento o determinadas alteraciones en las células, en los recuentos celulares. Se habla de variables ponderadas, aquellas que simplemente le damos mayor gravedad por la afectación de un determinado órgano. Por ejemplo, la nefritis es más grave y se le da más puntuación que a lo mejor otra como puede ser la alopecia. Hablamos también de variable transicional, aquellas que tienen en cuenta si estuvo previamente afectada o si va mejorando. Hay otras que no, que simplemente o está afectado o no está afectado.
Y hablamos de variables graduadas cuando decimos, podemos decir que el paciente tiene artritis o podemos decir que el paciente tiene una artritis leve o artralgia y artritis grave. Entonces, aquellas que tienen en cuenta si la afectación es mayor intensidad, hablamos que sería una variable graduada. Aquí tenemos, por ejemplo, 4 escalas diferentes, el VILAS 2004, el SLAM, el LDAI 2K y el ECLAM. Vemos cómo el número de ítems es diferente, el VILAS 2004 es la que tiene mayor cantidad de ítems, casi todas tienen alrededor de 9-10 órganos o sistemas, el tiempo evaluado es sobre alrededor de un mes, es decir, valora la actividad en el último mes. Vemos que la puntuación casi toda es numérica, excepto es categórica, que es el VILAS 2004, luego lo explicaremos. Cuáles tienen en cuenta si son transicionales, que solo el VILAS, en parte el ECLAM. Si el VILAS y el SLAM tienen variables objetivas y subjetivas, el LDAI solo objetiva. Cuáles están ponderadas, es decir, en el caso del LDAI, por ejemplo, está ponderada, cuáles tienen variable inmunológica y la valoración de la gravedad. Y para empezar por hablar de una escala, vamos a hablar de la más antigua, de la más utilizada quizá, que es la valoración totalmente subjetiva por parte del médico. En el lupus se habla se utiliza esta escala para valorando entre 0 y 3, de forma que entre 0 y 1 estaríamos hablando de forma de la leve de la enfermedad, en la que no vamos a utilizar ninguna intervención. Entre 1 y 2 hablaríamos de forma moderada, donde podríamos incrementar ligeramente la medicación o hacer cambios, y entre 2 y 3 formas severas. ¿Qué inconveniente tiene? Pues que evidentemente es al ser subjetiva y puede variar mucho entre uno y otro médico. Lo que sí es verdad que esta escala se sigue empleando y puede formar parte de otro grupo de valoraciones, como luego veremos. El LDAI probablemente es una de las escalas más conocidas y más utilizadas. Es un índice de actividad global numérico en la que está compuesto por 24 ítems objetivos, algunos clínicos, otros de laboratorio, que valoran 9 sistemas y se va a valorar de forma global el lupus. Está ponderado en algunas manifestaciones, como puede ser la neuropsiquiátrica o la afectación renal. Ha tenido unas revisiones posteriores, el LDAI 2K, que a raíz del año 2000, que probablemente es la más empleada, el Selena, que se utilizó en un ensayo clínico del uso de estrógenos para el lupus, o el LDAI de México. Este tiene la utilidad de que no emplea variables de laboratorio, solo variables clínicas. Es muy utilizado, entre otras cosas, por lo fácil y rápido que de administrar. Se puede utilizar también de forma retrospectiva. Se tarda relativamente pocos segundos. Además, hay múltiples aplicaciones o apps de los móviles en las que lo podéis encontrar. Y también evita algunas manifestaciones subjetivas, como puede ser la astenia o mialgia. Como limitación principal quizás es que poco exhaustiva, no incluye algunas manifestaciones graves, como puede ser la gastrointestinal, y no gradúa cada manifestación y da excesivo peso quizás a las manifestaciones psiquiátricas. Aquí vemos cómo se hablaría de remisión cuando el LDAI es 0, hablaríamos de actividad leve entre 0 y 5 y moderada entre 6 y 10 y por encima de 10 grave. Se puede hablar de brote por encima de 3-4 puntos, un empeoramiento significativo cuando es por encima de 8 y una mejoría cuando hay menos de 6 con respecto a la valoración anterior. Y vemos aquí en nuestra paciente pues cómo lo hemos utilizado, es una escala rápido, veis que a la derecha viene una definición de cada uno de las puntuaciones. En nuestra paciente sí que podíamos puntuar los 4 puntos por artritis, la afectación del exantema, la alopecia, las úlceras orales, el descenso de complemento, la fiebre, la trombocitopenia en este caso no, porque curiosamente nuestra paciente tenía 100.000 plaquetas y es cuando hay por debajo de 100.000, y nos da una valoración global del LDAI de 16 que lo podríamos catalogar como que está en brote grave. El VILA, la versión del 2004, es un índice creado en la isla británica. Este es un índice cualitativo en el que se categoriza cada una de las
manifestaciones, bueno, de los nuevos sistemas como el constitucional, musculoesquelético, nefrología, mucocutáneo, etcétera, cada uno de ellos lo vamos a categorizar entre A, B, C, D o E. Y es una escala que ni dice que tiene intención de tratar. Ahora después veremos qué significa A, B, C, D y E. Cada una de las 97 manifestaciones, en casi todas de ellas vamos a ver cómo encima vamos a ver si el valor que se le dará a cada una de esas manifestaciones es como manifestación no presente, que sería 0, 1 mejor, 2 igual, 3 peor, 4 nuevo, y y eso nos va a indicar, es decir, nos está indicando que es un índice transicional, es decir, que tiene en cuenta cómo estábamos antes, cómo ha evolucionado el enfermo, y todo ello ya veremos que es con intención de tratar. Cada una de las manifestaciones, por ejemplo, el nefrológica o mucocutáneo, lo pondremos en una de las letras y se hizo un cálculo global, o sea, esto se hizo a posteriori porque no era la intención de dar una puntuación al VILA, pero para poder comparar con otro tipo de escalas, luego se le ha dado una puntuación. Entonces, cuando una manifestación de un órgano es de un sistema es A, le daremos 12 puntos, si es B serían 8 puntos, en el caso de C 1 punto. Es muy complejo, precisa un entrenamiento y a veces además requiere el concurso de un especialista, por ejemplo el oftalmólogo para la valoración oftalmológica. Ahora, por lo exhaustivo que es, sí que se recomienda por la FDA para el uso en ensayos clínicos. Hablábamos de que categorizamos cada uno de los sistemas si tiene una letra de la A a la E. Hablamos de letra A cuando el paciente está muy activo, que obliga a una acción y vemos que esa definición ya te está indicando de que estamos hablando de una manifestación grave que va a requerir dosis alta de corticoides orales o pulso o uso de inmunomoduladores. Cuando estamos en B, estamos hablando de manifestaciones moderadas, donde ya el uso de corticoides sería menor, donde se pueden utilizar inmunomoduladores tópicos, por supuesto el uso de antimaláricos. En el caso de las manifestaciones que decidamos que es C, estamos hablando de formas leves. D, tendremos en cuenta aquellas enfermedades previamente activas, pero no actualmente, con lo cual se pasaría por alto, y E cuando nunca estuvo afectada. Aquí vemos en el lado de la izquierda la hoja de recogida de datos original del 2004, los 97 sistemas que prácticamente le vamos a ir dando esa puntuación en cada una de ellas y luego posteriormente habrá una explicación dentro de cada sistema para decidir en función de la afectación que tiene si lo encuadramos en el A, B, C, D o E. Está claro, el C, el E y el D muy fácil. Cuando estamos hablando de manifestaciones ya moderadas graves sí es más complicado y para eso se creó en el año 2021 una nueva hoja de recogida de datos que era el ICIVILAC, que daba una serie de colores de forma que con la puntuación que tú ya le estás dando a las determinadas manifestaciones ya te está indicando si eso es una manifestación grave, sería en el color azul, una manifestación moderada o menos grave del color morado, del B, o una manifestación amarilla de la forma leve. En nuestra paciente yo he recogido los datos, la enferma tenía fiebre, tenía una afectación cutánea, veis que cuando se habla de manifestación cutánea me pone leve y moderada. Tienes que puntuar cuando hay la afectación, perdón, leve o severa o grave. Cuando es la forma grave, tienes que puntuar también la forma leve, de forma que luego te vas a lo que es la hoja de recogida de datos y en este caso sería una manifestación grave. Aquí apuntué las formas de las alteraciones hematológicas. Para la manifestación hematológica, abajo he recuadrado con el rojo como con la hemoglobina que tenía en los recuentos celulares nuestro paciente tenía una forma leve. Por ejemplo, para ser una categoría, este paciente tendría que tener o bien un recuento de plaquetas por debajo de 25.000 o una hemoglobina por debajo de 8 y evidencia de hemólisis. Aquí pongo de forma global cómo hemos valorado a nuestra paciente. Por el sistema constitucional tendría categoría B, que hemos dicho que eran 8 puntos. De la afectación cutánea sería categoría A, 12 puntos. De la esquelética C, 1 punto, igual que la hematológica.
y podríamos indicar que tiene afectación cardiorrespiratoria pasada, pero eso es categoría D, porque había tenido la paciente una neumonitis cuando debutó la enfermedad, pero que eso no puntúa. Mientras que otros sistemas como el neurológico, intestinal, etcétera, nunca los tuvo afectados. Luego, su valoración global del VILAC sería de 22. También hicimos una valoración de la gravedad de la afectación cutánea utilizando un índice que es solo para la piel, que es el índice CLASI. El índice CLASI no voy a comentarlo con profundidad porque va a haber una sesión específica para la afectación cutánea, pero bueno, tiene la peculiaridad de que aparte de utilizar todas las localizaciones de la superficie corporal, diferencia por una parte lo que es la actividad de la cronicidad. Nuestro paciente tenía mucha afectación activa, no tenía datos de cronicidad y la puntuación total que le dimos era de 22, que teniendo en cuenta el rango de clasicidad desde el 0 al 70, pues sería una afectación por encima de 20 que se considera como grave. De lo que es la actividad, no de la afectación de cronicidad no tenía puntuación. Es importante no solo valorar la gravedad de nuestro paciente utilizando las diferentes escalas como las que hemos demostrado, el VILAG o el LEDAI, sino también ver qué tipo de respuesta. Esto nos va a permitir diferenciar a nuestro paciente según la puntuación que le dimos en uno u otro momento para ver que haya cambios clínicos relevantes que pueden ser útiles tanto en la práctica clínica como para los ensayos clínicos. Entonces, vemos que, por ejemplo, para el VILA tendría que haber los cambios de mejora o empeoramiento son entre 7 y 8 puntos, en el EDAI 6 a 8 puntos, y aquí tenéis las de otras escalas también que se utilizan. En determinados ensayos clínicos, como por ejemplo los que se emplearon para el belimumab, se crearon índices de respuesta específicos que luego se han utilizado también para otros estudios. Uno de ellos es el SRI, en el cual hace una valoración combinada. En este caso, por ejemplo, utilizan el que no haya una mayor puntuación en el LEDAI, que no haya nueva clase A en el VILA o la valoración global del médico no haya un empeoramiento mayor o igual a 0,3 puntos. También se ha utilizado para el ensayo del belimumab, el nefritis lúpica, un objetivo también de eficacia que luego tampoco voy a explicar con mucha profundidad porque también hay una sesión específica para nefritis lúpica. Pero en este caso, por ejemplo, para ver la eficacia de lo que es la intervención se utilizó que no hubiera un deterioro en el filtrado glomerular, que la ratio de proteína creatinina no fuera mayor de 0,7 y que no hubiera un fallo terapéutico que llevara a utilizar un tratamiento de rescate o un aumento del índice de corticoides. En estos casos, estos son índices que los podemos hablar de categorizador dicotómico, es decir, o hay respuesta o no respuesta, de forma que podemos ver si la intervención que estamos, qué porcentaje de pacientes entraron dentro de la posibilidad de respuesta o no. Hemos hablado previamente de la necesidad de tener un objetivo terapéutico. En el caso del lupus, el objetivo es la remisión. La definición de remisión, la que tenemos, la definición de Doris, que es creada por un grupo de expertos, indica que el paciente tenía que tener un LDAI clínico sin tener en cuenta la variable inmunológica de 0. La valoración global del médico tendría que ser menor de 0,5 sobre 3 y el paciente podía estar tratado con hasta 5 miligramos de prednisona, pudiendo emplearse antipalúdico y una dosis estable de inmunosupresores. El inconveniente que tiene esta definición de remisión es que es excesivamente exhaustiva y difícil de alcanzar. Por eso se crea una definición alternativa de baja actividad, en la cual ya el objetivo de SLEDAI sería menor o igual de 4 en ausencia de actividad en un órgano mayor, sin que aparecieran nuevos datos de actividad en diferentes órganos, con una valoración global del médico hasta 1 y la dosis de prednisona ya en este caso hasta 7,5 miligramos. Esta definición de baja actividad es útil en el momento en el que parece que en los diferentes estudios observacionales se ve cómo los pacientes que se mantienen en baja actividad no van acumulando daño. De forma que esto sería como una diana de todos los pacientes en el cual el objetivo sería la remisión y
aceptable una baja actividad. Como índice de daño, la escala que más se emplea es en la escala Slick. La escala Slick es una escala también relativamente fácil de puntuar. Eh, eh, Lleva relativamente poco tiempo, es parecida al de rellenar al LDAI y busca la presencia de daño que son lesiones orgánicas no reversibles y presentes por más de 6 meses. La actividad esta no solo depende de la actividad de la enfermedad, también puede estar en relación con la toxicidad del tratamiento o con la comorbilidad, como puede ser arteriosclerosis o cáncer. Aquí se puntúan 12 dominios con una puntuación total de 0 a 45. Es una escala fiable y reproductible con una buena correlación con la actividad clínica a mayor actividad clínica vamos a ver mayor daño y también la mayor puntuación de SLIC también se asociará a mayor mortalidad. Es muy útil en ensayos clínicos y se ha propuesto en la práctica clínica su uso anual. La puntuación de nuestra paciente en la escala SLIC le dábamos, por una parte, catarata, tenía un punto, tenía otro por la osteoporosis, por la afectación articular de Yaku y también una cosa que hay que tener en cuenta, el fallo gonadal prematuro. Nuestra paciente tenía una menopausia con 36 años. Todo ello nos da una puntuación de 4, que no es desdeñable en una paciente con lupus. En muchas escalas, muchos ensayos clínicos, lo que se buscan es que los pacientes no llegan a tener una puntuación de SLIC por encima de 1 o 2. Para terminar, podemos decir que nuestra paciente tenía un lupus en brote moderado grave por la escala SLEDAI, por la Selena también daba la misma puntuación, por la escala Vila que daba una puntuación de 22, con una afectación a nivel mucocutáneo, B en constitucional y C en musculoesquelético y hematológico. El índice clave CLASI era de 4, la afectación cutánea también, y por el índice de SLIC tenía también una afectación crónica o de daño, perdón, la manifestación de daño de una puntuación de 4. Para terminar, decir que la clinimetría, es decir, las medidas de actividad, daño y resultado en el lupus es muy útil, no solo en ensayos clínicos y estudios observacionales, también es útil en la práctica clínica, que una estrategia terapéutica con objetivo puede mejorar la evolución del lupus, que tenemos que intentar que nuestros pacientes que estén en remisión o de forma alternativa en baja actividad, que hay múltiples herramientas para medir la actividad en el lupus, pero cuando hay tantas significa que ninguna es perfecta, que las más empleadas en ensayos clínicos es el LEDAI y el VILAG. La clínica está limitada por la dificultad, pero probablemente el LEDAI y el SLIC se pueden utilizar sin perder mucho tiempo, pero que en un paciente concreto siempre tenemos que tener una valoración individualizada, ya que hay factores que no se recogen en esta herramienta como pudieran ser las preferencias del paciente. Muchas gracias por su atención y espero que esta presentación le haya ayudado.